Las montañas Apalaches, con sus profundos valles y densos bosques, guardan historias tan antiguas como las mismas rocas que sostienen sus empinadas laderas. Es en este entorno aislado, donde nuestra historia comienza en el condado de McDowell, Virginia, occidental alrededor de 1923, donde generaciones de familias permanecieron aisladas del mundo exterior durante décadas. La familia Hollister vivía en una pequeña cabaña de troncos situada al final de un camino que se volvía intransitable durante el duro invierno. La cabaña estaba tan aislada que durante 4 o 5 meses al año, los Hollister no veían a nadie más que a sí mismos. Este aislamiento sería el escenario perfecto para una tragedia que abarcaría generaciones. Jeremiah Hollister era el patriarca, un hombre alto y huesudo, con una barba espesa y penetrantes ojos azules. Viudo a los 42, crió a su hija Marta solo, una muchacha de rasgos delicados. La madre de Marta, Sarah, había muerto durante un parto difícil cuando la niña tenía solo 6 años. El bebé, un niño, tampoco sobrevivió. Desde entonces, padre e hija vivieron aislados en aquella pequeña cabaña. Los vecinos más cercanos estaban a casi 10 kilómetros de distancia, y las visitas eran raras. El pastor de la pequeña iglesia intentaba visitarlos una vez al año, generalmente en verano. Notaba que Marta, ahora con 14, parecía cada vez más retraída, evitando el contacto visual directo con la gente y manteniendo los brazos cruzados sobre su cuerpo. Jeremiah siempre fue un hombre extraño, dice Eleanor Davis, ahora, de 93, una de las pocas personas aún vivas que conoció a los Hollister. Incluso antes de la muerte de Sarah, rara vez bajaba al pueblo. Era Sarah quien venía a comprar provisiones, siempre apresurada, siempre mirando por encima del hombro, como si temiera que alguien pudiera seguirla. Los residentes locales comentaban la extraña dinámica entre padre e hija. En las raras ocasiones en que aparecían juntos en la tienda del pueblo, Marta parecía una sombra, siempre un paso detrás de su padre, respondiendo solo con monosílabos cuando alguien intentaba entablar conversación. El invierno de 1937 fue particularmente severo en las montañas. Fue durante ese invierno que Marta, entonces de 20 años, quedó embarazada de su primer hijo. Cuando finalmente llegó la primavera, Marta no bajó al pueblo con su padre. Los rumores comenzaron a circular cuando se vio a Jeremiah comprando ropa de bebé en la tienda. «Mi hija está esperando», fue todo lo que dijo, su rostro tan impasible como las rocas de la montaña. Las sospechas crecieron entre los residentes locales. Marta no había sido vista con ningún hombre, y nadie había subido a la montaña para cortejarla. La comunidad comenzó a susurrar teorías cada vez más oscuras. Fue el Dr. William Foster, el único médico de la región, quien finalmente fue llamado a la cabaña de los Hollister en una lluviosa noche de junio de 1938. Martha estaba de parto y las complicaciones habían obligado a Jeremiah a buscar ayuda. Lo que el Dr. Foster encontró en aquella cabaña lo atormentaría por el resto de su vida. Martha, pálida y frágil, dando a luz a una niña con rasgos faciales que alertaron de inmediato al experimentado médico sobre la posibilidad de consanguinidad. La niña nació con varias características típicas de niños nacidos de relaciones consanguíneas cercanas: defectos cardíacos, dedos adicionales y una mandíbula visiblemente poco desarrollada. Sobrevivió solo 3 días. Martha nunca mencionó quién era el padre de la niña, pero las sospechas del doctor quedaron registradas en su diario, junto con la perturbadora observación de que Jeremiah parecía más devastado por la muerte de la niña de lo que se esperaría de un abuelo. La sostuvo como si fuera su propia hija, escribió el doctor. Lloró de una manera que me hizo apartar la mirada, como si estuviera presenciando algo demasiado íntimo, demasiado sagrado en su perversidad. En esas montañas aisladas donde la ley rara vez llegaba, no era raro que las familias se casaran entre sí. Primos se casaban con primas, tíos con sobrinas en un esfuerzo por mantener las tierras dentro de la familia. Pero incluso en este contexto, ciertos límites eran respetados. La relación entre padre e hija era un tabú que pocas comunidades toleraban. Tras la muerte de la primera hija de Martha, un silencio descendió sobre la cabaña de los Hollister. Durante casi un año, nadie en el pueblo vio a Martha. Jeremiah bajaba solo a comprar provisiones, evitando cualquier intento de conversación. En abril de 1939,
Marta estaba embarazada por segunda vez. El niño, un varón llamado Elijah, nació en casa con la ayuda de una partera local, Ida Mae Jenkins, quien fue llamada solo en el último momento. Esa casa tenía un olor extraño, informó Ida Mae, años después. Había algo que me recordaba a un animal herido, un hedor de desesperación y resignación. Y cuando vi al bebé, entendí por qué. El niño nació con varias deformidades visibles. Sus dedos estaban fusionados formando una especie de garra, y sus ojos tenían diferentes colores, uno azul como los de Jeremiah, el otro marrón como los de Marta. Más preocupante era el tamaño anormalmente grande de su cabeza, un signo de hidrofilia. Ese niño no sobrevivirá al invierno, le dijo Ida Mae a Jeremiah, quien recibió la noticia con un asentimiento. Sorprendentemente, Elijah sobrevivió no solo al invierno, sino también a los siguientes 5 años. Nunca aprendió a hablar más que unas pocas palabras desconectadas, y sus movimientos eran limitados. Marta lo cargaba a todas partes, incluso cuando ya era demasiado grande para ello. Durante esos años Marta volvió a quedar embarazada 2 veces más. El tercer hijo, una niña llamada Ruth, nació con menos deformidades visibles, pero su desarrollo mental estaba claramente comprometido. El cuarto hijo, otro varón, nació muerto en 1944 y fue enterrado en el pequeño cementerio familiar detrás de la cabaña. Esa familia siempre tuvo problemas con bebés que nacían muertos o morían pronto, explica Harlon Thompson, un historiador local. Los registros muestran que los Hollister llegaron a las montañas en la década de 1820, y desde entonces se habían casado casi exclusivamente entre primos. Este patrón de matrimonios consanguíneos creó una concentración de genes problemáticos que se manifestaban de formas cada vez más graves. En 1945, la tragedia golpeó nuevamente a la familia, cuando Elijah, de 6 años, sucumbió a la neumonía durante un invierno particularmente duro. Marta fue vista en el funeral sosteniendo de la mano a Ruth, que tenía entonces 4 años. Los vecinos notaron que Marta parecía embarazada otra vez. El quinto hijo de Marta nació en junio de 1946, una niña que fue nombrada Sarah en 1900 honor a la madre fallecida de Marta. A diferencia de sus hermanos mayores, Sarah parecía relativamente sana. Sus ojos eran de un azul profundo, casi idénticos a los de Jeremiah, y su desarrollo temprano parecía normal. La aparente normalidad de Sarah trajo un cambio en el comportamiento de Jeremiah. Comenzó a llevarla consigo cuando iba al pueblo, exhibiéndola con un orgullo que los residentes locales encontraban perturbador. La trataba como si fuera su propia hija, no su nieta, recuerda Clementine Parker, quien trabajaba en la tienda de comestibles en ese momento. No dejaba de mostrar lo lista que era, lo rápido que aprendía, y el parecido entre ellos era innegable. Los mismos ojos, la misma forma de rostro. A medida que Sarah crecía, se hizo evidente que había escapado de las peores consecuencias genéticas que afectaban a sus hermanos. A los 5 años asistía esporádicamente a la escuela local durante los meses más cálidos. La maestra, la señorita Abigail Wilson, notó que a pesar de algunas dificultades de aprendizaje, Sarah estaba considerablemente más avanzada que su hermana Ruth. Fue a través de Sarah que el mundo exterior comenzó a vislumbrar la verdadera naturaleza de la vida en la cabaña de los Hollister. En un lluvioso día de otoño de 1952, Sarah apareció en la escuela con un moretón visible en el rostro. Cuando fue interrogada por la señorita Wilson, la niña finalmente habló. Papá se enojó porque mamá no quiso dormir más en su cama, dijo con la desconcertante inocencia de una niña. Dice que mamá es suya, que siempre lo ha sido desde que abuela murió. La señorita Wilson informó del incidente al sheriff local, John Buchanan, pero sin pruebas concretas más, allá del relato de una niña. Se mostró reacio a intervenir. Esas familias de montaña tienen sus propias costumbres, dijo el sheriff. No es nuestro papel intervenir a menos que haya un peligro claro e inmediato. El invierno de 1952 a 1953 aisló aún más la cabaña de los Hollister. Cuando 1900 llegó la primavera, se vio a Marta en el pueblo con Ruth y Sarah, pero parecía desgastada y mayor de lo que sus 36 años sugerían. Lo más alarmante era la ausencia de Jeremiah. Fue solo en julio de 1953, cuando un cazador se perdió en las montañas y pasó cerca de la propiedad de los Hollister, que la verdad salió a la luz.
El cazador, Joseph Miller, informó haber visto una tumba reciente en el pequeño cementerio familiar. La rudimentaria lápida tenía el nombre de Jeremiah Hollister grabado y la fecha de su muerte, 12 de enero de 1953. Me pareció extraño que nadie en el pueblo supiera que había muerto, le dijo Miller al sheriff. Pero lo más extraño fue lo que vi por la ventana de la cabaña. Marta estaba sentada a la mesa con las dos niñas, y parecía feliz. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. El verano de 1953 trajo cambios a la familia Hollister. Con la muerte de Jeremiah, Marta parecía haber encontrado una nueva libertad. Comenzó a frecuentar el pueblo con más frecuencia, estableció un pequeño huerto, y permitió que Sarah asistiera a la escuela regularmente. Ruth, aunque todavía limitada en su desarrollo, mostraba signos de mejoría en su comportamiento. Fue durante este periodo que Marta conoció a Jacob Wheeler, un viudo de mediana edad que se había mudado recientemente a la región. Jacob era un carpintero que encontró refugio en las montañas tras la muerte de su esposa. A diferencia de la mayoría de los residentes locales, no prestaba atención a los rumores sobre los Hollister. Todos tienen un pasado, solía decir. Lo que importa es el presente y cómo elegimos vivir de aquí en adelante. La amistad entre Marta y Jacob creció lentamente, construida sobre encuentros casuales en la tienda del pueblo y breves conversaciones después de los servicios religiosos dominicales. Para una mujer que había vivido toda su vida bajo el opresivo control de su padre, la simple bondad de Jacob era como agua en el desierto. En octubre de 1953, Jacob pidió permiso para cortejar formalmente a Marta. La comunidad reaccionó con una mezcla de sorpresa y morbosa curiosidad. ¿Cómo podía un hombre decente como Jacob interesarse en una mujer con el pasado de Marta? Pero los secretos en las pequeñas comunidades rara vez permanecen enterrados, para siempre. Una tarde de domingo después de la iglesia, Clementine Parker se acercó a Jacob en el estacionamiento. «¿Sabes quién es el padre de esas niñas, verdad?», preguntó, su voz baja pero cargada de insinuación. Jacob, incómodo con la pregunta, respondió que suponía que el padre había sido el difunto esposo de Marta. Clementine soltó una risa seca. «Marta nunca estuvo casada, Jacob. Esas niñas, su padre es el mismo hombre que fue el padre de Marta. Jeremiah Hollister tuvo a su propia hija, así que ya entiendes lo que te digo. Te estás involucrando con una familia maldita». La revelación golpeó a Jacob como un golpe físico. Condujo sin rumbo durante horas por los sinuosos caminos de montaña, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente regresó al pueblo, ya era de noche. Condujo hasta la cabaña de los Hollister. Marta estaba sentada en el porche como si lo estuviera esperando. «¿Lo descubriste, verdad?», preguntó, su voz tranquila, resignada. Jacob asintió, incapaz de encontrar palabras. «Entiendo si nunca quieres volver a verme», continuó Marta, «pero antes de que te vayas me gustaría que escucharas mi historia». Y así, bajo el cielo estrellado de las montañas Apalaches, Marta Hollister contó su historia. Cómo su padre había comenzado a abusar de ella poco después de la muerte de su madre. Cómo a los 14 había intentado escapar una vez, solo para ser encontrada y arrastrada de regreso a la cabaña, donde Jeremiah la mantuvo encadenada al pie de la cama durante semanas como castigo. Cómo con los años había quedado embarazada varias veces, dando a luz a hijos que llevaban el peso genético de esa unión prohibida. «Los amaba, ¿sabes?», dijo ella, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro, a pesar de cómo fueron concebidos, a pesar de las deformidades, a pesar de todo. Eran mis hijos. Solo quería protegerlos, darles alguna oportunidad en la vida. Jacob escuchó en silencio, su corazón dividido entre el horror por la historia que estaba oyendo y la creciente compasión por la mujer frente a él, que había soportado más de lo que cualquiera debería. «¿Y Jeremiah?», preguntó finalmente. «¿Cómo murió?». Marta miró el cielo estrellado por un largo momento antes de responder. «El invierno fue duro», dijo al fin. «Se enfermó. Neumonía, probablemente. Rechazó bajar de la montaña para ver al doctor. Un día simplemente no despertó». Había algo en la forma en que lo dijo, una vacilación casi imperceptible que hizo a Jacob preguntarse si estaba escuchando toda la verdad. Pero ¿quién era él para juzgar a esa mujer después de todo lo que había pasado? «El día que murió», continuó Marta,
Sentí que podía respirar por primera vez en décadas. Es terrible decir eso de tu propio padre, lo sé, pero fue como si una sombra se hubiera levantado, no solo de mí, sino también de las niñas. Jacob tomó las manos de Marta en las suyas, un gesto simple de compasión que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas otra vez. Nadie debería pasar por lo que tú pasaste, dijo. Nadie. En ese momento, Sara apareció en la puerta de la cabaña, sus ojos azules, los ojos de Jeremiah, abiertos en la oscuridad. «Mami», llamó su voz pequeña e incierta. Marta se volvió hacia su hija. «Está bien, querida. El señor Wheeler y yo solo estamos hablando. Vuelve a la cama». Sara vaciló, mirando cautelosamente a Jacob antes de obedecer y regresar al interior de la cabaña. «Se parece a él», dijo Marta en voz baja. «A veces, cuando la miro, lo veo mirándome de vuelta y mi corazón se congela por un instante, pero entonces sonríe o dice algo amable, y recuerdo que no es él. Ella es ella misma, a pesar de todo. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas Martas están escondidas allá afuera, sufriendo en silencio, atrapadas en ciclos de abuso que pasan de generación en generación? Los meses siguientes trajeron una rutina casi normal a la cabaña de los Hollister. Jacob visitaba con regularidad, ayudando con reparaciones en la propiedad y trayendo pequeños regalos para las niñas. La transformación en Marta era notable. La mujer que antes evitaba el contacto visual y se estremecía ante el menor ruido ahora sonreía de vez en cuando. La relación entre Jacob y Marta se convirtió en el principal tema de chismes locales. «No es natural», comentaba Abigail Simmons, una de las matriarcas del lugar. «Un hombre decente como Jacob, involucrándose con... Bueno, todos sabemos lo que ella es». «Ella no hizo nada», respondió Eleyanena Davis. «Fue una víctima, no una culpable. Y esas niñas son inocentes de cualquier pecado de sus padres». Mientras tanto, en la cabaña de la montaña, Marta luchaba con sus propios demonios internos. De noche, después de que las niñas dormían, las pesadillas con frecuencia la despertaban, sudorosa y temblando, el fantasma de Jeremiah, aún muy real en su mente. «A veces creo que lo veo», le confesó a Jacob, parado en la esquina de la habitación o al borde del bosque. «Sé que no es real, pero parece tan real». Jacob sugirió suavemente que podría beneficiarse de hablar con alguien. Marta resistió al principio la idea, temiendo juicios y exposición, pero cuando las pesadillas comenzaron a afectar su bienestar diario, finalmente aceptó. El doctor Richard Montgomery, un psiquiatra que visitaba el pueblo grande una vez al mes, se convirtió en un aliado inesperado. Hombre progresista para su época, había estudiado los efectos del trauma prolongado y entendía que el comportamiento de Marta no era resultado de alguna deficiencia moral, sino más bien una respuesta natural a años de abuso. Con su apoyo, Marta lentamente comenzó a procesar su trauma. Fue un camino doloroso, lleno de recaídas y momentos de desesperación, pero también de pequeños avances y destellos de esperanza. Mientras tanto, Sara, ya de 7 años, florecía en la escuela. Su inteligencia natural combinada con una feroz determinación por aprender compensaba las dificultades ocasionales que enfrentaba debido a su genética. Ruth, aunque nunca capaz de llevar una vida completamente independiente, desarrolló sorprendentes habilidades en costura y artesanías. Pero a medida que las niñas crecían, surgieron preguntas inevitables. Sara, en particular, comenzó a preguntar por su padre. «¿Por qué no tengo un papá como los otros niños?», le preguntó a Marta una noche. Marta se quedó helada, el vaso de agua en su mano temblando levemente. «¿Cómo explicar algo tan complejo y perturbador a una niña? Tu abuelo Jeremiah nos cuidó después de que tu padre se fue», dijo finalmente Marta, eligiendo sus palabras con cuidado. No era exactamente una mentira, pero emitía la verdad más oscura. «¿Y a dónde se fue mi padre?», insistió Sara. Él no estaba listo para ser padre», respondió Marta, sintiendo las palabras inadecuadas en cuanto salieron de su boca. Sara, con la perspicacia de los niños, comprendió que había más en la historia de lo que su madre estaba dispuesta a compartir. Pero como muchos niños en situaciones familiares complicadas, aprendió a no presionar ciertos temas. En 1956, 3 años después de la muerte de Jeremiah, Jacob le pidió matrimonio a Marta. Fue una propuesta sencilla hecha durante un picnic en un claro soleado cerca de la cabaña. Marta, tomada por sorpresa,
No respondió de inmediato. ¿Estás seguro?, preguntó por fin. Después de todo lo que sabes de mí, de mi pasado. Jacob tomó sus manos entre las suyas. Te conozco, Marta. No solo tu pasado, sino quién eres ahora. Una sobreviviente. Una madre que haría cualquier cosa por sus hijas. Una mujer con más fuerza que cualquiera que haya conocido. Marta lo miró, con lágrimas en los ojos. No sé si alguna vez seré normal, si alguna vez podré ser una esposa en la forma en que mereces. No te pido que seas algo que no eres, respondió Jacob con suavidad. Te pido construir algo juntos, a nuestro propio ritmo, a nuestra propia manera. La boda fue una pequeña ceremonia celebrada en la misma cabaña, con solo unos pocos invitados. La vida como la señora Wheeler trajo un nuevo sentido de legitimidad para Marta en la comunidad. Para Sarah y Ruth, Jacob se convirtió en la figura paterna que nunca habían tenido. Paciente, amable, alentador. Pero el pasado tiene una forma de resurgir cuando menos se espera. En 1959, cuando Sarah tenía 13 años, la misma edad que Marta tenía cuando comenzó el abuso de Jeremiah, encontró un viejo diario escondido en una caja en el ático de la cabaña. Era el diario de su madre, comenzado poco después de la muerte de su abuela, Sarah. Las páginas amarillentas contenían la verdad cruda que había sido cuidadosamente escondida de ella, la verdadera naturaleza de su nacimiento, el hecho de que su abuelo era también su padre, las muertes de sus hermanos, mayores debido a deformidades genéticas causadas por la consanguinidad, el sufrimiento silencioso de su madre durante tantos años. Cuando Marta encontró a Sarah sentada en la cama, el diario abierto en su regazo y lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro, supo de inmediato lo que había ocurrido. Un escalofrío recorrió su cuerpo, seguido de una oleada de náuseas, tan intensa que tuvo que apoyarse contra la puerta para no caer. ¿Es verdad?, preguntó Sarah, su voz pequeña y quebrada. El abuelo Jeremiah era mi padre. Marta cerró los ojos como si pudiera bloquear la realidad de la situación, pero cuando los abrió de nuevo, su hija seguía allí, esperando una respuesta que cambiaría su vida para siempre. Sí, dijo finalmente Marta, la palabra saliendo como un suspiro doloroso. Sí, es verdad. La revelación de la verdad a Sarah sacudió los cimientos de la familia Wheeler Hollister. La adolescente se volvió retraída y silenciosa. Dejó de asistir a la escuela durante varias semanas, temiendo que de alguna manera sus compañeros pudieran ver la marca de su origen en su rostro. Soy un monstruo, le dijo a Marta durante una dolorosa discusión. La mitad de mis genes vienen del mismo lugar. ¿Es por eso que Ruth es como es? ¿Es por eso que mis otros hermanos murieron y yo no? ¿Qué hay mal en mí que aún no hemos descubierto? Marta, devastada por el dolor de su hija pero decidida a no esconderse más detrás de mentiras, le explicó todo. Los riesgos genéticos de la consanguinidad, por qué algunos niños resultan más afectados que otros, y el hecho de que Sarah parecía haber escapado de las peores consecuencias físicas. Pero eso no significa que esté bien, argumentó Sarah. ¿Y si algún día tengo hijos? ¿Heredarán ellos esta contaminación? Fue Jacob quien sugirió consultar a un especialista en genética, el Dr. Benjamin Rosen, un médico judío que trabajaba en una universidad de Filadelfia. Era conocido por su trabajo pionero en genética humana. Tras intercambiar correspondencia con él, la familia emprendió el largo viaje a Pensilvania para una consulta. No eres un monstruo, querida, dijo después de realizar varios exámenes. Eres una joven que tuvo la desgracia de nacer en circunstancias difíciles, pero eso no define quién eres ni quién puedes llegar a ser. Le explicó a Sarah cómo funciona la genética, cómo cada persona porta genes recesivos potencialmente problemáticos, pero esos genes generalmente no causan problemas a menos que se emparejen con genes similares del otro progenitor. Si te casas con alguien sin relación genética con tu familia, tus hijos probablemente serán tan sanos como cualquier otro niño, afirmó. Lo importante es que tu futuro compañero no tenga conexión con el linaje Hollister. La consulta con el Dr. Rosen marcó un punto de inflexión para Sarah. Aunque la verdad sobre sus orígenes seguía siendo dolorosa, comenzó a separar esa verdad de su identidad personal. No era solo la hija de un incesto, era Sarah Wheeler, habiendo adoptado oficialmente el apellido de Jacob, una joven con sus propios sueños y posibilidades. La vida en la cabaña de la montaña poco a poco encontró un nuevo equilibrio. Ruth, ahora de 18 años, continuaba desarrollando su talento para las artesanías.
Sus colchas y tapices comenzaron a ganar reconocimiento más allá de la comunidad local. En 1962, Sarah, con 16 años, conoció a Michael Prescott, hijo de un profesor universitario que se había mudado a la región para estudiar la cultura y la música de las montañas Apalaches. Michael rápidamente se convirtió en su amigo y eventualmente en su primer amor. Cuando Sarah reunió finalmente el valor para contarle a Michael la historia de su familia, temiendo su rechazo, él la sorprendió con su respuesta. «Mi padre es judío», dijo. «Mis abuelos escaparon de los pogromos en Rusia. Sé lo que es cargar con el peso de la historia familiar, Sarah. Sé lo que es ser juzgado no por lo que eres, sino por lo que otros creen que representas». El romance entre Sarah y Michael floreció. Cuando Sarah recibió una beca para estudiar enfermería en la Universidad de Virginia Occidental, un logro extraordinario para una joven de su origen, Michael apoyó su decisión. Marta observaba el desarrollo de su hija con una mezcla de orgullo y asombro. Sarah estaba trazando un camino que ella misma nunca tuvo la oportunidad de considerar: educación superior, una carrera, la libertad de elegir a su propia pareja y determinar su propio destino. En 1965, cuando Sarah estaba en su último año de enfermería, ella y Michael se casaron en una pequeña ceremonia en la capilla universitaria. Marta, vestida con un atuendo celeste, nunca se vio tan radiante como en el momento en que vio a su hija caminar por el pasillo hacia un futuro que ella misma jamás hubiera podido imaginar. Ese mismo año, el Dr. Montgomery sugirió que Marta considerara compartir su historia de manera más amplia. El campo de la psicología comenzaba a reconocer la prevalencia y el impacto del abuso infantil y el incesto, temas que antes eran casi completamente tabú. Tu experiencia, contada de manera anónima, podría ayudar a los profesionales a comprender mejor cómo identificar y ayudar a las víctimas, explicó. Y quizá, más importante aún, podría ayudar a otras, mujeres y niñas en situaciones similares, a saber que no están solas. Tras meses de cuidadosa reflexión y conversaciones con Jacob y sus hijas, Marta aceptó ser entrevistada para un estudio académico sobre sobrevivientes de abuso familiar prolongado. Su caso, publicado bajo el seudónimo de Paciente H, se convirtió en uno de los más citados en la incipiente literatura sobre trauma y resiliencia. En 1970, Ruth falleció pacíficamente en su sueño a los 29 años. Complicaciones cardíacas, probablemente relacionadas con su genética, provocaron una insuficiencia cardíaca silenciosa. Partió rodeada de sus creaciones, colchas, tapices y bordados que contaban historias en tela cuando no podía expresarlas en palabras. Sarah, ahora una respetada enfermera y madre de 2 hijos sanos, Elizabeth y James, regresó para el funeral junto a Michael y los niños. Fue la primera vez que Elizabeth, de 5 años, y James, de 3, visitaron la cabaña de la montaña donde su madre había crecido. Marta, ahora de 53 años, miraba a sus nietos jugar en el mismo claro donde ella misma había jugado de niña, donde Sarah había dado sus primeros pasos, donde Ruth se había sentado a coser bajo la luz del sol. Había allí una continuidad, pero también una ruptura profunda y necesaria con el pasado. «Ellos nunca sabrán, ¿verdad?», preguntó a Sarah mientras observaban a los niños. Sobre Jeremiah, sobre todo. Sarah miró a su madre, los ojos azules, los ojos de Jeremiah, ahora suavizados por la sabiduría y la compasión. «Un día, cuando sean mayores, les contaré una versión de la historia», respondió. «No todos los detalles, pero lo suficiente para que entiendan de dónde venimos, lo que superamos. Quiero que sepan de la fuerza de su abuela, cómo rompiste un ciclo que podría haber continuado por generaciones». Marta sintió las lágrimas arder en sus ojos. «¿Crees que es posible, de verdad, romper el ciclo después de tantas generaciones?» Sarah sonrió, una sonrisa que cargaba tanto conocimiento como esperanza. «Míralos, mamá. Mírame a mí, a Michael, a ti y a Jacob. Ya lo hemos roto». En ese momento, mientras el sol se ponía detrás de las montañas Apalaches, bañando el claro en una luz dorada, Marta Hollister Wheeler finalmente se permitió creer que quizá, solo quizá, los pecados de los padres no tenían por qué caer sobre los hijos, que con amor, valentía y verdad, incluso las historias más oscuras, podían dar paso a nuevos comienzos. Pasaron los años,
Las montañas permanecieron como testigos silenciosos de generaciones de dolor y sanación. La cabaña de los Hollister, finalmente abandonada tras las muertes de Martha y Jacob en 1985, lentamente regresó a la tierra. El pequeño cementerio familiar se convirtió en un lugar de paz, visitado solo de vez en cuando por Sarah y más tarde por sus hijos y nietos. La historia de la familia Hollister Wheeler vive ahora principalmente en la memoria académica, en los archivos de estudios sobre abuso familiar y resiliencia humana, y en los relatos transmitidos a través de las generaciones de la familia de Sarah. Lo que alguna vez fue un ciclo de abuso y trauma, se transformó en una narrativa de superación y esperanza.